En este nuevo video voy a continuar con el tema de fluidos y electrolitos, parte 2. En esta segunda parte voy a tratar el tema de los compartimientos de fluidos en el cuerpo, que lo voy a dividir en tres partes. Primero ver el tema de la definición, luego a qué se le denomina compartimiento intravascular, intracelular y extracelular, y finalmente a qué se denomina el tercer espaciado y qué es el edema. Los líquidos en el cuerpo humano se van a distribuir en compartimientos. Estos son el espacio intracelular y el espacio extracelular, que a su vez se subdivide en dos espacios que son el espacio intersticial y por último el espacio intravascular. Estos compartimentos o compartimientos se encuentran separados entre sí por unas membranas. Entre el espacio intracelular y el espacio extracelular se divide a través de una membrana que es la membrana semipermeable celular, la misma membrana que envuelve la célula, mientras que en el medio ya extracelular, fuera de la célula, tanto el espacio intersticial, que es el espacio que se encuentra entre las células, y el espacio intravascular, que es el espacio que contiene todo el tejido sanguíneo, se van a dividir por una membrana denominada membrana capilar. Todos estos compartimientos que tienen líquidos van a contener a su vez electrolitos. Como se había visto en la parte 1, los electrolitos son sustancias que se separan en sus formas iónicas o se ionizan cuando son disueltos en una solución. Por ejemplo, tenemos los iones potasio, sodio, cloruro, magnesio o calcio. Estos electrolitos, dentro de cada uno de estos compartimentos disueltos en estos líquidos, van a tener una composición determinada de acuerdo al compartimento en el que se encuentran disueltos. Es importante destacar que todas las células de nuestro cuerpo necesitan una cantidad precisa de electrolitos y también de líquidos para poder funcionar de manera normal. Por ejemplo, en la figura número 3 podemos tener los valores normales de electrolitos, entre ellos el ion sodio, que debe estar en un valor normal de 135 a 145 miliequivalentes por litro, el ion potasio, que debe estar entre 3.5 a 5.0 miliequivalentes por litro, el ion calcio, que debe estar entre 8.6 a 10 miligramos por decilitro, el ion magnesio, que debe estar entre 1.6 a 2.6 miligramos por decilitro, y el ion fósforo o ion fosfato, muy importante para el funcionamiento de los tejidos musculares y tejido nervioso, que se deben estar entre 2.7 a 4.5 miligramos por decilitro. Como detalle adicional, todo electrolito que salga de la célula debe ser reemplazado por otro electrolito que ingrese a la célula. Y
para que se dé el equilibrio hidroelectrolítico o la homeostasis, el número de cationes, es decir, iones con carga positiva, y aniones, iones con carga negativa de electrolitos, debe estar en equilibrio. Como vimos en la anterior diapositiva, los líquidos se van a distribuir en el cuerpo en diferentes compartimentos, sea los líquidos que están dentro o fuera de la célula. Los líquidos van a estar distribuidos en el cuerpo dependiendo, por ejemplo, de si la persona es una persona adulta o una persona adulta mayor o un niño. En un adulto joven se conoce que el 60% de su peso es líquidos. Estos a su vez se van a distribuir en general en un 40% de líquidos de esos 60% en el espacio intracelular y el 20% restante en el espacio extracelular. A su vez, de este 20%, el 15% se distribuye en el espacio intersticial y el 5% en el espacio intravascular, donde está el líquido o el plasma sanguíneo. Entonces, tenemos que en el compartimento intracelular se encuentran todos los líquidos que están dentro de la célula. La mayoría, como ya había indicado en la distribución de los líquidos, están dentro de la célula. Después tenemos el compartimento extracelular, ¿no?, que son todos los líquidos que se encuentran fuera de la célula, como podemos ver en la figura 1. A su vez, el compartimento extracelular se subdivide en el espacio intersticial, como vemos en la figura 2. Es el líquido que se encuentra entre las células. También es un líquido que se encuentra en el tejido conectivo, en el líquido linfático y en el líquido transcelular. Y finalmente, como vemos en la figura 3, el líquido intravascular son todos aquellos líquidos que se encuentran dentro de los vasos sanguíneos, sean arterias, arteriolas, capilares, vénulas o venas. En el caso de adultos mayores, la distribución de líquidos es de acuerdo al peso. De un adulto mayor, el 55% de su peso es líquido, y en el caso de los niños, el 80% de su peso es líquido. En este tema del tercer espaciado y edema, existen dos tipos diferentes de acumulación de líquidos en el cuerpo. En el caso del tercer espaciado, es un término que hace referencia cuando existen líquidos que quedan atrapados en un espacio que puede no ser de los compartimentos que he mencionado, sino que son líquidos o fluidos que quedan atrapados, por ejemplo, en el espacio pericárdico, en el espacio pleural, en el espacio peritoneal, en articulaciones, en intestinos, abdomen, tejidos blandos, luego de una lesión, un traumatismo o una quemadura. El problema de estos líquidos que se encuentran atrapados
en este espacio denominado tercer espaciado es que estos líquidos ya no podrán ser procesados de manera normal fisiológicamente. También es muy difícil poder detectarlos o identificarlos en la valoración, ya que, por ejemplo, un paciente puede tener un peso aparentemente normal o un registro de ingresos y salidas de líquidos aparentemente normal, pero que sin embargo, si no se detecta a tiempo, podría ocurrir una falla multiorgánica. En el caso de los edemas, la acumulación de líquidos se da principalmente en el espacio intersticial, como resultado de una alteración de la presión oncótica, presión hidrostática, la permeabilidad capilar o una obstrucción linfática. Los edemas en el cuerpo se pueden dar de manera localizada o generalizada. Cuando hablamos de edema localizado, esto se da como resultado de una lesión por trauma o por una cirugía o por una quemadura o un proceso inflamatorio. En el caso de un edema generalizado, también conocido como anasarca, se debe a la acumulación excesiva de líquidos, no en el espacio intersticial, pero en todo el cuerpo. Esto puede tener como resultado final una falla cardíaca, una falla renal o una falla hepática. Y la pregunta de hoy es: un enfermero asiste a un paciente con falla cardíaca. Durante la valoración se detecta al paciente con disnea y a la auscultación se escuchan crepitantes. ¿Qué otro signo podría hacer sospechar que el paciente tiene un exceso de volumen de líquidos? A. Las venas de las manos y el cuello están colapsadas. B. La presión arterial está elevada. O C. Ha habido una pérdida de peso. Muchas gracias por ver esta segunda parte y seguimos en la tercera.